Bueno, muchísimas gracias por la invitación en primer lugar. Para mí es un placer poder estar aquí y compartir parte de las investigaciones que hemos estado realizando este último tiempo. Lo que les voy a presentar es una parte pequeña de la tesis doctoral que presenté hace unos años, que tiene que ver con cómo un grupo de profesorado que es sensible al género incorpora la perspectiva de género en sus clases. Sin embargo, les voy a pedir por favor que si quieren cualquier aclaración, interrumpan, pregunten, que para mí lo más importante sería la interacción. Entonces, que este formato de alguien exponiendo y alguien allá, me gustan mucho más las mesas redondas, pero bueno, vamos a hacerlo de esta manera mixta, ¿no? Vamos entonces a contar un poco yo tenía muchas dudas en saber cuál era el nivel de sensibilización que tenía este auditorio respecto de ciencias, porque hay una parte al comienzo bastante grande sobre sensibilización que la voy a pasar, pero si la quieren profundizar, pues me van diciendo, si no, la sigo pasando rápido, y luego ya la parte de la investigación. También en el marco teórico, lo mismo, ¿no? Podemos hacerlo mencionándolo rápidamente o pues después pueden escribirme y tenemos más discusión sobre la perspectiva feminista de lo que significa hacer ciencia, que para mí es súper importante que estén hoy día aquí, personas que se dedican a la ciencia, y poder cuestionar esta imagen tan positivista de la ciencia con la que seguramente la mayoría hemos sido formadas y formados, porque es la manera en que nos han enseñado cómo se hace la ciencia. Y hay, muchas reflexiones a hacer respecto de esto. Entonces, antecedentes, las preguntas de investigación que me dicen esta parte de la tesis, el marco teórico, los resultados, la metodología y las conclusiones a las que llegamos. Esta es la tesis doctoral que presenté, que se llamaba Inclusión del género en la enseñanza de las ciencias. Y los antecedentes son históricos por una parte, del acceso de las mujeres a la esfera pública. Sabemos que las mujeres hemos tenido derecho a voto recientemente, la incorporación a la educación tampoco es que sea muy larga. Quisiera partir diciendo que todas las investigaciones las considero como muy importantes partir de que sean investigaciones situadas, es decir, que cada una habla también desde donde está. Por eso agregar a mis datos biográficos que hice una carrera de ciencias y que éramos 10 mujeres en una facultad de 200, una facultad de ciencias donde yo estudié, y que yo no me daba cuenta, no entendía por qué mis amigas no estudiaban ciencias, era algo tan interesante para mí, y en cambio se iban a estudiar arte, literatura, pero era como que la realidad era esa, ¿no? En la facultad de ciencias había 200 personas, de las cuales 10 éramos mujeres. Yo hice la carrera cuestionándome por qué, pero sin tampoco tener muchas pistas, y han sido muchos años después que, leyendo muchas cosas, conversando con muchas personas del área de las ciencias humanísticas, me he podido armar un panorama más amplio de por qué esta realidad, que algo que para nosotras es tan interesante como las ciencias experimentales, tienen tan poca éxito dentro de las chicas. Si bien es cierto, hay ciertas áreas del conocimiento científico donde habemos más mujeres, que tienen sobre todo el campo de la biología y el de la química, pero sin embargo física, matemática, ingeniería es un campo que está realmente muy deficitario en la presencia de las mujeres. Entonces, sabemos que ya comparado con nuestras abuelas hemos avanzado muchísimo, podemos estudiar, podemos votar, hacemos doctorado. Sin embargo, si lo vemos a niveles de representación y de cargos de jerarquía, evidentemente este famoso dibujo de las tijeras, que no sé si están familiarizados con, saber que se llega a algunos niveles y que hay este techo de cristal. Aquí están los gráficos de tijeras, en que muestran por una parte los hombres son en azul, las mujeres en verde, las personas que están con licenciaturas, becarios, doctorados, ayudantes, titulares y catedráticos, y las mujeres y los hombres tienen el gap más grande en catedráticos. También está aquí, es un poco antiguo, del 2013, pero se mantiene este mismo diagrama de tijeras del CSIC, que se ha llamado la tubería agujereada, ¿no? Que las mujeres vamos incorporándonos a la ciencia, pero a medida que avanzamos en niveles se van bajando, van disminuyendo la presencia de mujeres. Esto ha significado que recientemente haya bastante reflexión de por qué ocurre esto. De hecho, en el Nature del 2013 estaba este especial sobre el trabajo de las mujeres, y que también alrededor de esto este caution, no sé si lo conocen, pero es porque un famosísimo Nobel dijo en el fondo lo que quiero decir es que las ciencias como parte de la sociedad no pueden ser ajenas a la construcción androcéntrica que hay, en que lo que dicen los varones es lo válido y lo que decimos las mujeres realmente
o no se visibiliza, o no tiene valor, o no tiene el mismo valor. Frente a todo este cúmulo de acciones que provoca la sociedad sexista, a nivel educativo, que es lo que yo me quiero centrar, por ejemplo, el informe PISA muestra que hay una insuficiente proporción de chicas que quieren estudiar ciencias, esto se ve en las matrículas, pero también ya desde pequeñas tú le preguntas a las chicas qué quieren ser y te dicen maestra, a lo más doctora, pero no te van a decir, y por eso están estas campañas tan importantes en esta semana de que haya más vocaciones científicas de chicas, como yo creo que también tendría que haber más vocaciones en trabajos de cuidado de los chicos, que también no solamente se trata de valorar, que es muy importante para nosotras, la actividad científica, sino que valorar también toda la sociedad, cómo los roles se reparten de una manera más proporcional. Voy a pasar a esto rápidamente. ¿Por qué están estas ideas de separación entre chicas y chicas? Son muchos factores, pero me encontré uno del Instituto Andaluz de la Mujer que me pareció bien recientemente, que hablaba por una parte de la creencia y las distintas capacidades, esto que se dice que las chicas son malas para matemáticas, bueno, esta tradicional creencia, al rol social que se atribuye a la mujer, características comúnmente ligadas al ejercicio de los cuidados y a la expresión de emociones, mientras que se vincula al hombre con características instrumentales asociadas al logro, asertividad y ejercicio del poder. O sea, esta visión de que las mujeres estamos ligadas a los cuidados. Y los estereotipos de género, evidentemente, donde las profesiones científico-técnicas se perciben como congruentes con este rol del género masculino, ligados a la consecución de metas y a tareas de liderazgo, y lo más importante aún, que la civilización de estos estereotipos hace que las chicas se decanten por áreas de conocimiento donde se vean más representadas. Enfermería, maestra, todo lo que tiene que ver con cuidados. También, por otra parte, los exámenes PISA que se realizan para medir competencias en más de 70 países, los resultados entre los niños y las niñas son bien similares. Sin embargo, la autopercepción de cómo se hace, o sea, de los resultados que se tienen, siempre en las chicas es menor. Es decir, la autoconfianza de las chicas a la hora de terminar un examen, ¿cómo te fue? Ay, no sé, regular, más o menos, no sé qué. ¿Cómo te fue a un chico? Súper bien, no sé qué. Hay una sensación también de empoderamiento, de seguridad, de saber que ese es tu espacio, que es diferenciado. Entonces ahí también hay que apuntar. Cualquier interrupción es más que bienvenida, ¿eh? Si alguien quiere acotar algo. Entonces, ¿esto cómo se ve en el mundo científico ya más a nivel universitario y en las afueras? Por una parte hay una discriminación en la valoración académica. Sabemos que cuando competimos por un puesto de trabajo, por entrar a un laboratorio, por ganar una beca, hay unas evaluaciones que pueden aparecer ya en las primeras etapas de la educación escolar como diferenciadas a un nivel inconsciente. En un estudio que se realizó recientemente se comparó la diferencia en la evaluación de los exámenes de miles de estudiantes cuando se conocía el sexo del alumnado y cuando se desconocía. Y así, en un gran test, ¿no?, de exámenes de matemática a nivel de primaria, las chicas sacaron mejor nota que los chicos cuando la evaluación era ciega, cuando no se sabía que eran chicas. Y peores cuando el profesorado sabía quién estaba evaluando. Esto es un artículo que ahí está la referencia, ¿no? También discriminación en el acceso a puestos de trabajo. También hay un estudio bastante paradigmático en Estados Unidos para cubrir una plaza de jefe de laboratorio. Se envió un currículum a 127 personas de facultades de biología, química y física. La única diferencia entre los currículum que se enviaban para evaluar era que uno era Jennifer y que el otro era John. Mismo currículum, igual, calcadísimo. La única diferencia era esta, ¿no? Y a pesar de que los currículums eran idénticos, Jennifer fue juzgada como menos competente y menos apta para el trabajo que John. También se le ofreció menos orientación, mentoring y un salario 13% menor. Solamente porque puso un nombre femenino y no masculino. Porque son de alguna manera hechos inconscientes. La gente no es consciente de que ocurren estas situaciones. No sé si conocen un famoso acertijo de un chico y su padre que iban en un coche. ¿Sí? Vale, me lo paso. El accidente, sí. También, ¿no? Bueno, voy a hacer otro parecido, ¿no? Igual que dice que Pérez tenía un hermano. El hermano de Pérez murió.
Pero el hombre que murió nunca tuvo un hermano. ¿Cómo se explica esto? Pérez tenía un hermano. El hermano de Pérez murió. Pero el hombre que murió nunca tuvo un hermano. Porque eran hermanos. Es decir, el lenguaje también invisibiliza que la posibilidad de que este Pérez hubiese sido chica, ¿no? Ahora, claro, estamos aquí y el título de la conferencia y todo más o menos nos haría pensar en esto, pero yo les confieso que hace 15, 20 años atrás, cuando a mí me lo hicieron, me partí la cabeza y dije cualquier cantidad de respuestas que no eran pensar que Pérez era una mujer, porque estamos todos y todos construidos con esta visión, ¿no? En que lo masculino no es sencillamente, no es inclusivo, sino que es el genérico universal que no nos incluye. Por otra parte, en el Estado español tenemos una normativa, un marco legal. En el 2004 se dictó la ley orgánica del 28 de diciembre que apunta a que el sistema educativo tendría que orientarse hacia la igualdad plena entre hombres y mujeres, eliminación de obstáculos que dificultan la plena igualdad entre mujeres y hombres, y en la formación, esto respecto a la educación, en la formación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, como ejercicio de la tolerancia. Esto queda muy bien en la normativa y en el papel, pero ¿cuánto de esto sí que se está cumpliendo y aplicando a día de hoy en las aulas del sistema educativo? Sería la pregunta. Por ello, planteamos una investigación en que nos preguntábamos, entendiendo que la educación es la manera como donde las niñas y niños se socializan, ¿no? Se puede implementar esta perspectiva de género dentro de las clases de ciencias experimentales. Y entonces analizamos visiones y buenas prácticas de incorporación del género en el aula de ciencias por parte del profesorado que era sensible al género. Nos orientamos al profesorado secundario, profesorado que tenía participación en grupos de investigación o había hecho cursos de género, pero esto fue la parte limitante de la investigación porque nos costó muchísimo conseguir el profesorado que nos contestara después a partir del cual hicimos el análisis. Fue muy complicado contactar con profesorado del área de las ciencias que tuviera la perspectiva de género, porque revisamos toda la gente que iba a los cursos de género del departamento de enseñamiento y el 90% eran literatura, sociales, todo el área humanista, y en ciencias, bueno, era muy minoritaria la presencia del profesorado que estaba demandando estas formaciones. Nos preguntamos, pero creo que me puedo saltar un poco una parte de visión de la ciencia, que esto es epistemología y puede ser fruto de otro coloquio, porque es largo. Nos preguntamos por una parte por cuál era la visión de la ciencia y la ciencia escolar de este profesorado, porque evidentemente la forma que nosotros tenemos de entender la ciencia va a repercutir enormemente en cómo se enseña esa ciencia. O sea, si validamos una ciencia positivista en que existe una verdad y que esto no se cuestiona, evidentemente no va a haber perspectiva de género ni una visión social de la ciencia. Pero bueno, todo el profesorado que entrevistamos evidentemente no tenía esta visión positivista, sino que tenía una visión mucho más amplia. Y la segunda parte que yo quiero comentarles es las actuaciones que realiza este profesorado sensible al género para introducirlo en el aula concreta de secundaria, de ESO, de bachillerato. ¿Cuáles eran las actuaciones que tenía, qué cosas hacía en su aula para incorporarlo? Y bueno, después analizamos el grado, porque también hay profesores que podían hacer una actividad, una profesora que daba una o dos actividades en el curso y ya, otra gente que lo incorporaba de manera transversal durante todo el curso. Tenía que ver también con el grado de incorporación. Y por último, y no menos importante, preguntarnos qué obstáculos reportaba este profesorado para incluir la perspectiva de género dentro de sus clases de ciencias experimentales. En el marco teórico, no sé si está claro aquí el sistema sexo-género, más o menos, sí, no lo paso, Vale, lo voy a explicar con un video, porque yo creo que a veces las imágenes nos ayudan mucho. Es un video que no es que explique el sistema sexo-género, sino que es un ejemplo de cómo se construye el género. Este es un video cortito que lo pueden buscar en YouTube después, que se llama La mente en pañales,
Y como a la gente de ciencia nos gustan tanto los experimentos, este es un experimento. Es un experimento que se hizo para ver cómo es la... A través de un famoso experimento se muestra cómo tomamos a un bebé, lo vestimos de rosa y luego pedimos a unos adultos que no saben que es un niño que le hacen. Después cogemos al mismo bebé, le quitamos la prenda rosa y la sustituimos por una de color azul. Pero no solo influyen las palabras que oye el bebé, sino también la forma de tratarlos. A las niñas se las acuna y se les habla más. A los niños se los sostiene de pie y se los maneja de forma más brusca. Y todos los días, una y otra vez, los bebés oyen que les llaman niña o niño. El resultado, tan pronto pueden hablar, los niños saben ya a qué sexo pertenecen. Bueno, este video muestra de qué manera está esto de los deberes seres, cómo son los niños y cómo son las niñas, nos lo van mostrando desde nuestra más tierna infancia y no somos muy conscientes de ello, porque no es que tú conscientemente vayas a ver a una niña y la arrulles y vayas a ver a un niño y lo lances como si fuera una pelota de fútbol. Es dentro de los constructos sociales que tiene nuestra sociedad. Por eso es que son tan importantes estas campañas que hay de, por ejemplo, para las Navidades, regala juguetes no sexistas, porque romper esta dicotomía también tiene que ver con prácticas muy cotidianas que están a nuestro alcance. Y no sé, una pregunta para que cada una reflexione, las personas las chicas que estudiaron ciencias, ¿por qué estudiaron ciencias? Y seguramente es porque tuvieron algún modelo que les fomentó estudiar ciencias en contra del resto de las amigas, ¿no? O bien padres o madres dedicados a la ciencia, o que se leyeron, en mi caso yo me leí la biografía de Madame Curie cuando tenía 8 o 9 años, y me encantó y dije yo quiero ser como ella, porque me parecía fascinante. Pero siempre hay algún input y hay algún modelo que uno tiene como para sentir que tienes lugar en un mundo que es de hombres. Yo le preguntaba a varias chicas que estudian ingeniería cómo fue que se acercaron a este mundo tan masculinizado, y me decían que o sus padres eran ingenieros o también vieron alguna posibilidad o alguna mujer que inventó algo. O sea, es importante tener referentes, y esto es lo que vamos a ver también con lo que dice el profesorado, de tener referentes. El sistema sexo-género básicamente tiene que ver el sexo con aspectos biológicos, el género con la construcción social de los deberes seres que nos otorga haber nacido con unos genitales u otros. Aquí hay
A ver. Así rápidamente. Uy. Como las construcciones sociales del sistema sexo-género, a los chicos se les dice que hay que ser fuertes, que tienen que ganar dinero, ser activos sexualmente, a las chicas los cuidados, los bebés, la limpieza, la belleza, ¿no? Entonces, por una parte, y esto ya daría para una conferencia completa, voy a mencionarlo muy rápido, está la identidad de género, que es si nos sentimos hombres o mujeres, la expresión de género, femenino o masculino, el sexo biológico, chica o chico, y la orientación sexual, que es otro aspecto también, que puede ser heterosexual, bisexual, homosexual, son diferentes capas de análisis, ¿no? Que a veces se mezclan y se hace todo uno y son diferentes. Por otra parte, la coeducación, dentro del marco teórico en lo que nos interesaba reflexionar, era cómo la coeducación comporta promover una educación que potencia igualdad real de oportunidades y eliminación de todo tipo de discriminación por razón de sexo, y esto es una meta hacia la cual hay que trabajar siendo consciente de que existen estos sesgos de género en la educación que nosotras mismas y nosotros mismos hemos recibido en nuestra vida. Entonces, para que se explicite esto como contenido de aprendizaje con perspectiva de género, es importante hablar de qué significa la coeducación, y esto tiene muchísimos aspectos. Por una parte está el lenguaje, lo que ya hablamos de este acertijo, ¿no? Cómo el lenguaje crea realidades y que es importante para las feministas en educación hablar con un lenguaje no sexista. La gestión de aula, que tiene que ver cuando ya hacemos clase, dar uso de la palabra a chicos y chicas, porque usualmente los chicos son los que más hablan. Y también a promover, por ejemplo, en trabajos de laboratorio, yo no sé, la experiencia es que los chicos usan los instrumentos y las chicas son las secretarias. Esto es la tendencia habitual. Entonces, si alguien está mirando esto con una perspectiva de género, va a decir, hagamos grupos rotativos, hagamos que todo el mundo tenga los distintos roles para que los chicos tomen notas decentemente y las chicas se atrevan con los equipos, por ejemplo. Y desde la perspectiva de valores, evidentemente desde la perspectiva ética de la igualdad, es muy importante hablar de democracia, de participación, en fin. Y por ejemplo, desde los estudios feministas de la ciencia hay tres ejes de debate que se han estado produciendo últimamente. Por una parte, una crítica a la discriminación en la historia de las ciencias, que yo me alegro que tengan aquí la exposición de las mujeres premio Nobel, pero que si vamos a la calle y preguntamos, nómbrame una científica, Madame Curie es la the only one. O sea, nadie conoce ninguna otra científica que no sea, teniendo aquí como tenemos científicas tan interesantes e importantes que han hecho tantos aportes, ¿sí? Bueno, no quiero hacer de abogado del diablo, pero pregunte usted en la calle por nombres de científicos, más allá de Albert Einstein, no se van a mencionar muchos, me parece. Pues lo hemos hecho hicimos una investigación con 500 estudiantes de secundaria en Barcelona y les preguntamos nombres, díganos, eran chicos y chicas de secundaria, con lo cual estaban escolarizados ahí en aula, y nos nombraron por lo menos 20 caballeros, Einstein, Darwin, Newton, por supuesto, y todas las magnitudes físicas que tienen nombre de caballero pues estaban ahí en el listado. En cambio de chicas, como solo la Curie tiene será por unidades de medida creo yo, pero la única que nos aparecía era Madame Curie. Científicos nos aparecían bastantes más, en un público de chicos y chicas entre 15 y 18 años que están escolarizados en Barcelona. Sí, pero no me cambie el contexto. Ahora hablábamos de la calle, del andante, ¿no? del peatón. Nos falta mucho avanzar en cultura científica, estoy totalmente de acuerdo, pero la poca que hay es referida a hombres, de todas maneras. La poca que hay, sí, seguramente los estudios de divulgación de la ciencia y la tecnología muestran que en la calle hay poco conocimiento de la ciencia, y esto se nota lamentablemente. Si es que hay un poquito, va a ser referido a lo que se conoce más, por supuesto, porque lo que se está haciendo desde el feminismo es investigar mucho más en la historia de la ciencia para descubrir los aportes que muchas mujeres han hecho que han sido invisibilizadas. Por ejemplo, yo les comentaba, bueno, me contaron que están haciendo aquí una obra de teatro, me alegro mucho de Madame Curie, que ganas de verla, ojalá que después me puedan mandar el link. Nosotras allá hicimos una obra de teatro sobre Jean Marcet, que era una química que escribió un libro que se llamaba Conversaciones sobre Química, que contaba como las discusiones de la Royal Society de Química de Londres, y ella, bueno, escribió un texto para explicarle la química de la época a su hijo, y tenía un capítulo súper interesante sobre la electricidad, cómo se
bueno, cómo se generaba la electricidad en esa época. Y entonces cogimos este texto, lo tradujimos y hicimos una obra de teatro. Y claro, ni la gente química sabía quién era esta señora, porque esta señora en realidad era una divulgadora científica, pero tan importante que fue la que hizo traducciones, la que de alguna manera acercó el conocimiento científico a mucha otra gente. En ese tiempo que no había televisión ni shows mediáticos, el show era la Royal Society, entonces ella iba, después volvía a su casa, hacía los experimentos y después los divulgó. ¿Cómo supimos de la historia de esta señora? Que habría pasado sin pena ni gloria, sino es porque gracias a su libro Faraday estudió ciencias y se fue a la Royal Society y se apuntó como ayudante y después fue el que fue, y él siempre fue muy agradecido y entonces hizo constar siempre que él y tenía una discusión epistolar con ella, le enviaba sus artículos, los discutían. Entonces fue Faraday el que hizo que conociéramos a esta señora, pero muy poca gente, si es que nosotros no nos hubiéramos leído estas cartas de Faraday, nos habríamos enterado quién era Jan Marcel. Y así hay tantas historias de mujeres desconocidas que, bueno, en biología, yo soy bioquímica y trabajé mucho en biología molecular. Claro, el ADN sabemos cuál es la historia y sabemos que hay toda una historia oculta ahí detrás que merece reconocimiento, ¿no? Bueno, una gran área de investigación dentro de los movimientos es la discriminación en la historia de las ciencias de las mujeres, y entonces aquí hay toda una genealogía a recuperar. Y yo les invito a que recuperen las historias de las mujeres científicas de aquí, porque creo que vale mucho la pena dejar registro no solo de los premios Nobel, que han sido las que han podido acceder, sino que también las personas que han montado laboratorios, que han creado grupos de investigación. Es muy importante que queden estos testimonios, ¿no? estas historias. Por otra parte, lo que tú apuntabas, que era una crítica a las teorías racistas y sexistas de la ciencia. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba bioquímica tuve que leer unos papers que buscábamos. Bueno, ya hablo ya hace unos cuantos años, pero el gen de la homosexualidad. Y había artículos súper importantes, no sé qué, y que se buscaba este gen. Claro, ¿qué más sexista que buscar? O sea, no existe el gen, porque la homosexualidad no es un fenómeno que se pueda detectar a nivel del ADN. O sea, es una. Pero eso sí que existe, como existen también muchos estudios importantísimos científicos que medían el cerebro de la mujer, y entonces de acuerdo al cerebro se decía, claro, como el cerebro, el volumen de las mujeres es menor, por lo tanto, esto estoy hablando del siglo XVII, XVIII, por lo tanto las capacidades intelectuales de las mujeres son menores. Incluso, bueno, hay otras, bueno, la historia de cómo se han ido construyendo estas explicaciones, que bajo el paradigma de la ciencia, en realidad lo único que hacen es reproducir unas teorías súper discriminatorias, también requiere que ahora haya personas que están estudiando, como mostrando esta realidad que es así. O sea, que las mismas ciencias a veces no son todo lo críticas que nosotros creemos que tienen que ser, porque no hay como una única voz que sale, ¿no? Entonces, este es un área que daría también para estar hablando mucho rato de cómo se va construyendo un discurso científico que dice que las chicas somos así por nuestras hormonas y por nuestro contexto biológico, fisiológico, y los chicos son de esta otra manera por la otra. Cuando tenemos testosterona, ellos tienen oxitocina, y que en el fondo no solo esto podría explicar estas diferencias. Las diferencias las explica la construcción social que estamos teniendo en esta sociedad, que en sí es una sociedad androcéntrica. Y la tercera gran área de trabajo que se está impulsando, y que sería muy bonito poder hablar, pero me la voy a saltar un poco, justamente el de la epistemología, que es cómo se construye el conocimiento, ¿no? Aquí, no sé si conocen a Donna Haraway, ¿no? Donna Haraway es una científica que habla del cyborg, que estamos todas y todos, ahora al día de hoy, digamos, los seres humanos somos unas entidades biológicas que también usamos ciertas herramientas tecnológicas para sobrevivir. Entonces ella decía, si ponemos un ser humano ahora solo en el bosque, no puede sobrevivir porque se muere de hambre, de frío, o sea, porque ahora necesitamos la ropa, en fin. Y ella tiene una postura filosófica y habla del conocimiento situado, o sea, dice, las personas somos capaces de conocer las cosas dentro de un contexto en que nos está, o sea, que hay que siempre pensar que el observador, el investigador, la investigadora,
mira con sus ojos, con sus propias percepciones y sus propias teorías a las cosas que está investigando. O sea, esta idea ilusa y como ideal de la objetividad de la ciencia la desmonta en el sentido de decir, es verdad que podemos llegar a consensuar que si tú haces un experimento y tú haces un experimento y llegamos a los mismos resultados, estamos bien, pero antes de esto, ¿qué preguntas nos hicimos a los experimentos? ¿Qué preguntas son válidas? ¿A quiénes omite esta investigación? ¿A quiénes valida? ¿A quién interesa y a quién no? ¿Por qué, por ejemplo, en biología, en la medicina durante muchísimo tiempo los infartos al miocardio de mujeres fueron subdiagnosticados porque los síntomas en las mujeres son distintos de los síntomas de un infarto en los hombres? Pero como solo se había estudiado los síntomas en los hombres, llegaba un hombre con infarto al miocardio al servicio de salud, era rápidamente atendido y más o menos, digamos, había un éxito bastante grande en la terapia. En cambio, como en las mujeres no se diagnosticaba porque los síntomas eran distintos, llegaban en etapas mucho más altas y finalmente tenían consecuencias más graves. Esto por poner un ejemplo de tantos ejemplos que en el área que yo más conozco, que es la biología, la farmacología, los fármacos ahora es obligatorio que se prueben en mujeres y hombres, pero antes, y pasamos mucho tiempo las mujeres tomando medicamentos que eran probados solo en hombres y que no se sabía las consecuencias que tenía sobre nuestros cuerpos, pero muchísimo. Entonces, ha habido avances, pero también falta muchísimo por hacer, ¿no? Y esta es una gran pregunta que sería bonito poder seguir pensando más adelante de qué manera las ciencias que estamos haciendo incorporan mucho más la perspectiva de género, cómo se podría hacer, qué cosas podríamos hacer para avanzar en ello. Respecto de la educación, que es el área donde estoy ahora, ha habido dos etapas dentro de la historia de la pedagogía. Por una parte, la primera observación evidente fue hay pocas mujeres en ciencia. Entonces, ¿qué se hizo? En una primera etapa se pensó en que había que hacer una ciencia más cercana a las mujeres y que había que incorporar más mujeres a la ciencia, porque si se incorporaba más mujeres a la ciencia iba a ganar más en más riqueza, más personas que lo hacían, qué sé yo. Pero al pasar del tiempo, ya a finales del siglo XX, se empezó a dar cuenta que no bastaba con que solamente hubiera más mujeres en la ciencia para que las ciencias tuvieran una visión distinta y transformadora, sino que era necesario cuestionarse justamente por estas ideas que tenemos de objetividad de la ciencia. O sea, la ciencia es objetiva, de acuerdo, pero también hay un factor del investigador e investigadora que hace una investigación, que se plantea unas preguntas que tienen unos intereses, y estamos entendiendo que la ciencia es una construcción social, que no estamos en el limbo, sino que estamos en un mundo que hay factores políticos, históricos, que hay ciertos proyectos que se priorizan y proyectos que no. Todas sabemos que a la hora de postular a fondos hay que buscar temas que estén de moda, porque si no nos va a ir mal. En fin, entonces la idea es cómo repensar las ciencias y el género y qué cosas, qué investigaciones podrían incorporar estos problemas que son, entre comillas, problemas de mujeres para ampliar el rango, ¿no? Y ahora yo creo que, por ejemplo, todos los trabajos ambientales sí que de alguna manera incorporan un poco más la preocupación esta que teóricamente es de las mujeres, de los cuidados, porque el medio ambiente es responsabilidad de todos y todas, pero curiosamente en el área medioambiental hay bastantes chicas, no sé. Esto son curiosidades, voy diciendo. Bueno, entonces, la investigación que hice, se las voy a contar rapidito porque me interesa más que discutamos, es preguntarme al profesorado cómo lo hacía para incorporar el género en sus clases. Y les pregunté por las actuaciones que hacían, por el grado de profundidad de las actuaciones, lo analicé yo después, y qué obstáculos tenían. Hicimos 2 entrevistas con las personas que participaron aquí, y me voy a saltar la visión y naturaleza de la ciencia, que es interesantísima, pero creo que pensando que hay profesores y profesoras pensaban que era más pragmática, más de conocimiento, más ético. Y en segundo lugar, ¿qué actuaciones hacían? ¿Qué cosas hacían en el aula para incorporar la perspectiva de género? Aquí, por ejemplo, algunos ejemplos explicando la aportación en el mundo de la ciencia de las mujeres, que ha sido minoritaria, otros que valoren positivamente la actitud cooperativa y participativa, otra que nombraba siempre en masculino y femenino, otra en también hacer de modelo. Esto lo decía un profesor, era bien interesante. Le dice, si hay que limpiar, ¿sí? Una pregunta, cuando sí. Lo del lenguaje no sexista, que me parece que es lo más cercano que en ciencia que
todas somos tan reticentes, ¿no? Del Sí. pragmatismo en la economía, el lenguaje y esto. ¿Qué estudios o qué análisis habéis hecho de en cuanto a cómo hablar, ¿no? Porque si se habla de en femenino y en masculino, pues claro. es que no estás haciendo una economía del lenguaje. Si se habla de todas, de todes, pues es que no, ¿cómo vamos a traer esa palabra si es que la RAE? Claro. ¿Cómo lo habéis planteado? Porque mira, existen, por lo menos en la Universidad Autónoma de Barcelona y en varias otras universidades, existen guías de uso del lenguaje no sexista, y en general la apuesta no es una receta única, pero lo que más se tiende es a tratar de buscar palabras inclusivas, por ejemplo, el alumnado, el profesorado, fórmulas de este tipo cuando hablamos de personas, ¿no? Y que no sean el chico o la chica. Hay que tratar de buscar para no repetir siempre lo mismo, pero sí que hay también estudios, que estos sí los he visto en carne propia, de cómo las chicas, las niñas no se sienten representadas cuando dicen los niños van al patio. Entonces... de investigar, o sea, porque eso, exacto, eso es desde el colegio, pero en la parte ya universitaria, ámbito, ¿sí? Bueno, en el ámbito científico generalmente despersonalizamos bastante y hablamos en tercera persona, o sea, pero sí, también la Haraway, que es esta científica que les conté, que es fantástica, les recomiendo mucho. Tiene un libro que se llama, bueno, ya les puedo mandar las referencias, busquen Donna Haraway. Hay muchas filósofas que son personas que vienen de la ciencia, también está Sandra Harding, que hablan de la importancia de partir en la ciencia de las personas que hacemos ciencia, o sea, de posicionarse, y por eso hablan de que podemos aspirar a tener un conocimiento que es situado en nuestra subjetividad, que genera ciertas preguntas, que genera ciertos resultados. Y en función a eso nos podemos poner a hablar con otras personas, entendiendo que no tenemos la verdad absoluta, sino que tiene otro libro que se llama Testigo Modesto, Segundo Milenio, o algo así, que también habla de la necesidad de la gente de ciencias de ser un poco más modesta, ¿no? De decir, pues podemos aportar, podemos hacer un trabajo riguroso, pero no tenemos que buscar dar una explicación a todo, porque las cosas son demasiado complejas como para tener una sola explicación. Esto es debatible porque, claro, el positivismo nos dice que buscamos leyes universales, y entonces, bueno, es un debate que más que de género es ya filosófico, también de género, pero va bastante más allá. Tienes razón en que a nivel universitario, yo les puedo comentar rápidamente lo que hicimos con profesorado universitario. Aquí les quería contar así rápido lo que hicimos en secundaria. El lenguaje no sexista tiene que ver con hacer que chicos y chicas se sientan incluidos en una clase, que también podría ser que se sientan cuando escribimos un artículo de divulgación para el periódico, ahora que nos van a preguntar el 11 de febrero, el Día de la Niña Científica, pues también fijarse en estos detalles que también se nos pasan, porque toda la vida hemos hablado de los científicos. O sea, hay muchos estudios que dicen cómo te imaginas un científico, y ya la pregunta, si tú lo preguntas cómo te imaginas un científico, seguramente no va a haber chicas. ¿Cómo te imaginas una persona que hace ciencia? Y puede que aparezca, o sea, afortunadamente van apareciendo dibujos de niñas científicas. Hay varios análisis y trabajos de este tipo, de imaginar personas que trabajan en ciencia. Otros ejemplos, bueno, te estaba contando lo de hacer de modelo, porque también tiene que ver con qué hacemos en nuestra vida cotidiana, más allá de los discursos, también hechos son importantes, ¿no? Un profesor decía también hacer de modelo, si hay que recoger un papel o barrer la clase, ser el profesor el primero en hacerlo y comentar en voz alta que también lo tenemos que hacer, después darle la escoba a un chico, hacer comentarios en la clase sobre el propio comportamiento, por ejemplo, hoy día lavar los platos, en fin, o sea, él se ponía como en papel, mis estudiantes van a hacer lo que también vean en reflejo. Si yo muestro un modelo de persona que no me ocupo de los trabajos domésticos, pues generalmente va a quedar esto como sin valor, darle valor a este trabajo de cuidado. Bueno, incorporar, esto es lo mismo. Otra persona decía, hablar y escribir sobre cómo han sido y son las relaciones sociales entre los géneros, facilitando el conocimiento de los trabajos domésticos, saberes domésticos. De esta última posibilidad sería introducir, por ejemplo, el cambio químico a través de la cocina o fabricando jabón, o la clasificación de la materia también desde el punto de vista de la cocina. En química, y por algo será que en química
también vemos dentro del área de las ciencias experimentales más mujeres, hay muchas cosas que tienen que ver con la experiencia cotidiana, ¿no? Desde la alquimia hasta ahora, de cómo transformamos el mundo real y concreto, y estos conocimientos de cómo conservar mermeladas que nos contaban nuestras abuelas, seguramente es un conocimiento científico que se le puede asociar todo el conocimiento que tenemos ahora de la química. Entonces, no separar tanto que la química es la del laboratorio y la de la vida cotidiana es otra cosa, sino que hacer una inclusión. Entonces, las dimensiones que encontramos de los discursos del profesorado fueron el lenguaje no sexista. Yo les recomiendo, hay guías de lenguaje no sexista en casi todas las universidades. No sé si aquí en esta universidad hay un observatorio por la igualdad, una oficina por la igualdad, pero si es que hay, seguramente debe tenerlo. Fórmulas como para expresar en lenguaje no sexista, entre alumnado y profesorado, para los comunicados, gestión de aula no sexista, que tiene que ver con utilizar espacios físicos y simbólicos de manera más igualitaria, reforzar la promoción del papel activo de las chicas, rotar roles, de manipular instrumentos, todo esto. Historia de las ciencias, que visualice la aportación de mujeres en las ciencias, tanto en otros periodos históricos como en la actualidad, a través de estudio del papel de las mujeres que tienen o tuvieron en distintos campos científicos. Y por eso esta foto que se hicieron hoy día me parece fantástica, porque a muchas chicas que vean esta foto van a pensar, se puede ser mujer y ser científica. Esto que a lo mejor hace 50 años era muy difícil de ver, ahora ya nos estamos acercando a que tengan personas que les puedan preguntar, yo investigo en tal área, yo hago cosas que son de distintos campos del ámbito científico y que haya algunas mujeres referentes. Por saberes feminizados, como les comentaba, es rescatar y poner en valor saberes históricamente asociados a las mujeres, especialmente en relación a conocimientos cotidianos de cuidado. Poner en valor porque son cosas que no se les pone valor, no se les da ningún valor a todo el trabajo de cuidado, que es un trabajo que es fundamental para que la sociedad funcione, fundamental para que la sociedad, o sea, todos y todas necesitamos de cuidado. Lo que pasa es que el reparto de la tarea está bastante desequilibrada y se trata de avanzar en la conciencia. Yo me alegro que aquí haya personas de sexo masculino para que también se autopregunten cómo está haciendo su gestión. Hay muchas encuestas del tiempo que hacen las chicas investigadoras de economía feminista, que le preguntan a hombres y mujeres cuántas horas al día dedican a hacer trabajo doméstico o trabajo de cuidado. Y las diferencias ya se las pueden imaginar, porque por mucha conciencia que haya, la sociedad está montada de esta manera y tenemos que hacer un gran esfuerzo para replantear cómo equilibrar. Y otro aspecto evidentemente muy importante era el valórico, que incorpora distintos aspectos éticos relacionados con respeto, justicia, finalidad de la actividad científica, formas de trabajar, etc. Entendiendo que este modelo de científico solo que trabajaba en un laboratorio y que era un genio y que hacía grandes descubrimientos está sumamente pasado de moda, y que lo que hacemos es trabajar cooperativamente, trabajamos en equipos de investigación que implican la necesidad de aprender a trabajar colaborativamente, ¿no? También cuestionarnos cómo son las relaciones de poder dentro de los grupos de investigación es una gran pregunta, difícil de gestionar, pero bueno, la dejo ahí porque yo creo que es una reflexión también que va para largo. Bueno, luego teníamos una serie de actividades que hacían profesoras y profesores sobre sus clases y tratamos de hacer una caracterización de acuerdo a los grados que tenían de profundidad, ¿no? Pensábamos que conseguimos un instrumento que se llama Gender Integration Continuum, que medía la incorporación de la perspectiva de género. Entonces, negativo al género es que se refuerzan las desigualdades. Típico el profe que dice, ¿y usted qué hace aquí en clase de química si debería estar aprendiendo a cocinar? Típico, o alguna cosa que hace la semana pasada me contó un estudiante de física, así como, ¿y usted qué hace aquí? A día de hoy sigue pasando. Neutral al género, que no considera que el género sea relevante para el logro del objetivo de la asignatura. Estos dos primeros, por supuesto, son profes que no consideramos en el estudio y consideramos profesores que fueran sensibles, o sea, que el género se vea como un medio para el logro del objetivo de la asignatura. Positivos al género, es decir, el género es un aspecto incorporado dentro del currículum. Y transformador, si es que el género se considera como algo transversal que va apareciendo durante todo el proceso educativo. Bueno, aquí todas las categorías, las frecuencias de actuación, los lenguajes. Con todo esto, lo que hicimos fue el número de dimensiones dentro de estas 5 dimensiones que les conté, cuáles dimensiones eran las que más utilizaba cada docente, con qué nivel de profundidad,
y lo que llegamos a consensuar, o sea, a construir, eran perfiles de actuaciones docentes. Entonces aquí, por ejemplo, hay profesorado que, estos de aquí, estos dos, Pamela y Jordi, se parecen, si ustedes pueden ver, porque están en historia y en lenguaje, o en historia y gestión del aula. Dos áreas que eran las que más utilizaban y las otras no aparecían. Estos eran profesorados que eran mucho más focalizados, ¿no? Por otra parte, estaban estas tres profesoras que sí que hacían un poco, por lo menos uno, dos y tres, y con distintos niveles, pero ya era mucho más expansivo. Y en cambio, Alberto y María sí que tocaban distintas áreas, distintos temas, distintos focos y con distintos niveles de profundidad, que siempre mayores. Entonces finalmente llegamos a construir estos perfiles de profesorado en que a partir del grado de profundidad entre profesores que eran positivos en género o transformadores en género, había dos profes que eran focalizados, o sea que tenían como dos áreas que incorporaban el género, había otros profesores que eran, le llamamos equilibrados porque trataban distintos temas, y había otros que eran sistémicos porque tenían una visión mucho más transversal y transformadora de su actuación como profesorado sensible dentro del aula, y que iban durante todo el curso haciendo comentarios, actividades, propuestas que incorporaban el género. La investigación a nivel de secundaria es esta. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario que hacer. Objeción, crítica. ¿Visteis qué tipo de actuaciones eran las que tenían más efecto en las niñas? Lo que no vimos fue, o sea, esta es una investigación sobre profesorado. Una parte a continuar sería ver qué pasa con la parte del alumnado. Así que no vimos cuál tenía más efecto, pero sí vimos cuáles eran las actuaciones más, por así decirlo, fáciles o más repetidas, o más comunes y frecuentes, y sobre todo eran incorporar aspectos de historia de la ciencia, incorporar un lenguaje no sexista y hacer una gestión de aula que fuera participativa, democrática, trabajando en equipo, mezclando formas de trabajar, pero que fomentara mucho la cooperación dentro del equipo. Esas eran las actuaciones más comunes. Ahora, la respuesta a esto es una excelente pregunta, pero eso todavía no lo hemos investigado porque está en la fase de análisis del profesorado. ¿Sí? A veces hay que a lo mejor ir más allá, ¿no? A nivel de la editorial, ¿no? Porque los libros tienen un poco referencias de mujeres, etc. Claro, recientemente hubo un estudio de una profesora de Valencia que hizo un análisis de los libros de texto de secundaria, y era impresionante cómo las mujeres no aparecemos en casi todas las áreas, pero ya en ciencia y tecnología la cosa es dramática. O sea, sí aparecen grandes recuadros de estos grandes genios científicos, pero las mujeres no aparecemos. Yo creo que en esto sí que hay una mayor conciencia porque hay investigaciones. Me acuerdo una profesora de las que participó acá hizo que su alumnado analizara el libro de texto que tenía y le escribieron una carta a la editorial diciéndole que no habían encontrado ninguna mujer científica y que esperaban que los próximos, bueno, muy bonito porque fue algo que salió también a partir de los resultados de la investigación de niños y niñas. La clase fue la que propuso, pero ¿cómo puede ser esto? Que no aparezcan mujeres, escribamos en la editorial. Entonces la profe, bueno, facilitó todo esto, por supuesto. Lamentablemente la editorial no tiene la sensibilidad necesaria, pero ya que un grupo clase se dé cuenta de una realidad de ausencia de mujeres y que decida hacer algo es un paso positivo. Yo creo que, por eso digo que se ha hecho mucho, o sea que nosotros respecto a nuestras abuelas estamos en una situación de mucho privilegio, pero también que falta muchísimo por hacer, porque como evidentemente es un tema cultural, no se cambia con una ley, no se cambia con un libro de texto, sino que se necesita mucha reflexión. Y yo creo que la comunidad científica tenemos mucho que pensar también en qué ciencia estamos haciendo, para quién estamos haciendo ciencia, qué sectores se favorecen con la ciencia que hacemos, y bueno, preguntarnos un poco. Yo estuve trabajando en investigación científica antes de dedicarme a la didáctica, y de hecho me dediqué a la didáctica después de estaba dando una clase y me di cuenta así en medio de la clase que estaba haciendo una clase muy transmisiva, como esto que estoy haciendo ahora, trato de preguntar, pero sin dar posibilidad de preguntar ni nada, y dije, estoy siendo súper, una jerarquía de tener yo la voz y el resto no,
que no me parece y no estoy dándome cuenta si la gente entendió o no lo que estoy explicando, y a partir de ahí empiezo a buscar trabajar en didáctica. Me parece que la forma de trabajar que tenemos en realidad cuando uno hace ciencia es en grupo cooperativo y es discutiendo, y esa experiencia es la que se debería llevar también a trabajar cuando uno hace clases en las universidades, de manera enseñar a trabajar cooperativamente. Bueno, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. ¿No? Pues para acabar trae una reflexión. Los obstáculos, claro, son súper importantes también los obstáculos. Esto fue muy curioso. Sí. ¿Podría dar un ejemplo más concreto, aparte de hablar, o sea, de discutir más sobre temas a lo que se está refiriendo? ¿Cómo se un ejemplo? Bueno, yo creo que por ejemplo las preguntas de investigación son claves, porque las preguntas que nos preguntamos, o sea, qué cuestionamiento hacemos, qué preguntas tenemos así para investigaciones, pueden tener una clave de género o no. En medicina, que es una que es la que más conozco, el preguntarse por los fármacos y probar en sistemas de ratas hembras y no machos sería un ejemplo concreto, ¿no? O saber, por ejemplo, si pensamos en, no sé, en el uso de los materiales, me lo intento ahora, si rápidamente no sé bien, qué sé yo, una diferencia biológica es que las mujeres tenemos menos fuerza física, actividad biocida que los chicos, entonces igual, como a veces, no sé si son ciencias materiales, tal vez es arquitectura, pero una amiga que hace investigación de género y arquitectura me contaba que todos los podios, estos atriles para hablar, tienen la altura de los chicos. Entonces, si se pone una mujer, siempre quedamos más bajas, porque está hecho a un tamaño que es un tamaño que no es para nosotros. Entonces, preguntarse como ese tipo de cosas, ¿no? Como las cosas que estamos haciendo, produciendo, las podría usar igual un chico o una chica. Hay diferencias de tamaño, estatura media, fuerza, qué sé yo. Incorporamos realmente como usuario final de un producto que estemos inventando, patentando. Ay, me dejaba me apasionaba ahí, me dejaba el micrófono fuera. Gracias. Entonces, tiene que ver con las preguntas que nos hacemos, si responden o no a los intereses de quiénes. Y si incluyen a un sector, van a excluir seguramente o no van a centrarse en otro sector. Entonces, es como ir pensando qué tipo de cosas sí podríamos pensar. Y en ciencias químicas yo creo que es bastante fácil cuando uno piensa en secundaria la química de la cocina o en las cosas, cómo tener productos que sé yo, explicar uso de detergentes, que chicos y chicas deberían saber. Por ejemplo, en Suecia, a los 11 años, todos los niños y todas las niñas tienen una materia que se llama algo así como educación para la autonomía, no me acuerdo el nombre, pero bueno, se trata de que les enseñan a cocinar, todas las cosas que te hacen autosuficiente en una casa, a preparar un presupuesto de compras para la semana, hacer una provisión de gastos y todo esto. Y entonces cuando salen a los 18 años del colegio, chicos y chicas saben perfectamente, o sea, saben ser autónomos y autónomas porque lo han experimentado. O sea, y si les preguntas, yo estuve ahí con un grupo escolar, los chicos, ¿qué es lo que más les gustaba? Era a unos planchar, a otros cocinar, o sea, valoraban este tipo de trabajo. Ya, esto me estoy yendo, tú me preguntabas por la universidad, yo me fui a la secundaria, pero bueno. En las universidades yo creo que las preguntas son, sobre todo, como qué preguntas nos hacemos en ciencia y para qué sirven los productos que estamos investigando. Ahora no estoy puesta en las investigaciones científicas, pero sería muy bonito si más adelante ustedes lo piensan y nos escribimos y vamos haciendo un grupo de reflexión, ¿no? Porque también falta mucho que las personas que hacemos ciencia reflexionemos con perspectiva de género. Yo no sé si aquí hay personas que estén dentro de la Comisión de Igualdad. Y porque las actividades que están haciendo sobre todo son de divulgación de historia de la ciencia, no entiendo, ¿no? Bueno, no solo. ¿No solo? O sea, las tipologías que hacemos es que llevamos poco tiempo. Uh-huh. Entonces,
tenemos una parte muy activa que es la más visible, que es en participación en todo este tipo de eventos, 12 de febrero, 8 de marzo, pero también tenemos la preocupación de intentar incorporar la igualdad de una forma o de otra en el día a día del trabajo que hacemos. De hecho, la construcción de la comisión es paritaria para que todas las perspectivas estén allí, y eso yo creo que sí que ayuda. Estamos buscando también legislación, estamos elaborando protocolos de acoso, o sea, sí que tenemos un rango de actividades más amplio, pero es cierto que en muchos aspectos nos falta formación. O sea, que esto que es práctico de cómo incorporar una perspectiva de género en tu día a día, pues muchas veces es que no sabes por dónde empezar, porque sobre todo aquí que los campos de estudio no son biológicos, hay física teórica, dices cómo incorporas el género, ¿no? Si tu objeto, digamos, es un objeto cuántico, está muy lejos. Entonces yo creo que sería más en los patrones de comportamiento, en las formas de trabajar y en los intereses, ¿no? Que al final tú siempre respondes a una presión social o al modelo. A mí me ha gustado lo que has propuesto del modelo de la jerarquía, ¿no? Que la ciencia al final es competitiva, es una serie de patrones que en el fondo hemos heredado de una trayectoria histórica de desarrollo de la ciencia promovida por hombres. Y en las mujeres han nacido otras inquietudes que tampoco sabemos hasta qué punto van asociadas a mujer y hombre o a un rol tradicional, pero que es cierto que incorporarlas a la ciencia en cualquier caso va a hacer de la ciencia algo más rico. Entonces, yo creo que esas son líneas de trabajo, pues quizá quitar competitividad, preocuparnos en un espectro más amplio de otros aspectos de nuestro día a día, que sí que pueden al final contribuir a la igualdad, incluso aunque el sustento sea que las perspectivas o las inquietudes vienen de una perspectiva de género que estaba clasificada, que se había asociado a unos y a otros patrones que no les corresponden. Sí, gracias. Yo no sé qué reflexiones les ha suscitado la avalancha de cosas que les he dicho. Si alguien más quiere decir algo, de algo que le ha hecho sentido, algo que no, algo que le ha parecido, pues como ella dijo que no le cuadraba mucho, me parece estupendo que lo podamos contar y compartir aquí. No, a mí solo se me ocurre que, no sé, nos des estrategias para que aquí, o sea, en este centro, no sé, tengamos ciertas herramientas para mejorar, ya sea desde el lenguaje o ya sea desde este tipo de charlas o de conferencias, pues incluyamos más a los hombres de este instituto, ¿no? Ese tipo de cosas, porque parece que solo va dirigida a nosotras las mujeres, ¿no? Entonces como estrategias un poco para mirar ese tipo de cosas, ¿no? Que yo creo que sí, que como dice Silvia, que ahora mismo nos estamos preocupando por ese tipo de cosas, pues no sé, del día a día, cosas que nos pueda servir un poco para... O sea, por lo menos lo que yo conozco más, bueno, yo hice la tesis en la Universidad Autónoma, ahora estoy en la de Barcelona, pero en ambas universidades hay observatorios de la igualdad, observatorios que sobre todo se han preocupado y tenemos en la página en la página web de los dos observatorios, como por una parte guías de lenguaje no sexista, por ejemplo, o como pensar que cuando uno propone una investigación, esto justamente tiene una óptica, ¿no? O sea, no es una investigación en el aire, sino que hay todas unas presiones políticas, económicas de temas que están de moda y que no, y que nosotros dentro de esto tenemos que tratar de buscar como también pensar en que la ciencia que es más aplicada también tenga una aplicación o que se incorpore, y si no incorpore, ser consciente a las mujeres, ¿no? Como pensar cosas de estas. Pero estas son discusiones como bien largas, yo creo que es muy complicado que en una charla podamos, que yo les pueda dar además recetario, porque no hay recetario, justamente se trata de ir construyendo colectivamente respuestas a estas preguntas tan difíciles de resolver, que son como cambiar una mentalidad que lleva siglos y siglos y siglos. En el fondo estamos poniendo granos de arena sobre construir otra forma de mirar las ciencias que va en contraposición de una visión muy positivista que también yo me hago cargo, que yo me formé en una ciencia súper positivista y me hizo mucho ruido cuando empecé a leer cosas pero ¿cómo que en la ciencia es subjetiva? Pero si la ciencia yo la hago y la hago un experimento aquí y tú lo haces en Tumbuntu y nos tiene que dar lo mismo. Y a mí misma, como persona que estudió ciencias bajo el paradigma que todas, me ha costado mucho entender que efectivamente cuando yo hago una pregunta de investigación, esto tiene un porqué
O sea, no solamente la pregunta, sino que es todo el contexto de para atrás. Y por eso mismo fue que investigué sobre género en ciencias, que es algo que en la facultad en didáctica me decían, pero esto es de sociología, ¿qué estás haciendo aquí tú? Si presenta esta tesis, pero en otra parte, porque esto no es de ciencias. Y yo les decía, no, es que esto es de ciencias, porque a mí me interesa cómo hacer una clase de ciencias que sea con una perspectiva más abierta. Porque la perspectiva de ciencia que se está enseñando a día de hoy todavía es una ciencia muy positivista. Y entonces, ¿de qué manera esta visión de la ciencia como la verdad se puede transformar a la visión de una ciencia como construcción social en un momento determinado? Este acuerdo que hace la comunidad científica en este momento y que de aquí a 200 años a lo mejor no es válida, yo qué sé, que puede ir evolucionando y que tenemos que tener entonces la visión crítica de ver cómo cada vez tenemos más elementos para o dejar una teoría o enriquecerla o mirar, complejizarla, ponerle como otras variables que a veces por simplificar decimos, pero me voy a fijar en esto y en esto. Pero resulta que si te fijo en esto y en esto, dejas de ver esto y esto otro. Entonces también como darse cuenta que cuando uno toma ciertas decisiones en investigación es a costa, por así decirlo, de otras y no está mal, pero hay que ser bastante honesta como para poder reconocerlo. Se trata solo de eso, yo creo. Y son como un movimiento lento. Yo me alegro mucho que aquí esté esta comisión y les deseo pero el máximo de la suerte. Y desde luego que si podemos intercambiar material me hará mucha ilusión poder seguir este diálogo. Para finalizar tenía los obstáculos, yo les iba a decir los obstáculos antes de esto. Los obstáculos, porque esto era muy divertido. Les pregunté al profesorado sobre qué dificultades tenían para incorporar la perspectiva de género. Este micro no quiere aquí. En el aula de ciencias, y entonces los profesores, 2 chicos encantadores, me dijeron que en realidad ellos no tenían ningún obstáculo para hacerlo, que incorporaba la perspectiva de género y que eran muy bien recibidos, que el alumnado les encantaba, que si el centro no tenía ningún proyecto de coeducación, claro, que era una cuestión de actitud, de cómo se organizan los contenidos, que no encuentran muchas dificultades, bueno, en general muy positivas. En cambio las chicas cuestionaron mucho más sobre la efectividad de cómo incluir esta perspectiva de género, porque decían, claro, si el centro no tiene ningún proyecto que apunte a esto, lo que yo haga es muy anecdótico, es como muy puntual y no sé si sirva. Eran mucho más críticas las chicas de lo que estaban haciendo que los chicos. De todas maneras, dice, la mayoría de las veces las políticas y las leyes solo quedan en el papel y no soy muy optimista respecto de un mejor futuro en este aspecto, decía una. La otra decía, la principal dificultad es la búsqueda de material adecuado, y reclamaban todas que todas las actividades que hacían requerían muchas horas extras, que había pocos materiales escritos o en internet y que les requería a ellas personalmente en su día a día un esfuerzo muy grande poder incorporarlo, o sea que lo querían hacer pero que era a costa de tiempo personal que dedicaban extra a esta actividad. Otra dificultad es la que mencionaba por ahí una compañera, es que los libros de texto tienen muy pocos ejemplos sobre mujeres científicas y se utiliza el masculino genérico muy a menudo. Y en general, así que diría yo de cómo es lo que están haciendo este grupo de profesores y profesoras. Utilizan muchas actuaciones de enorme diversidad, que son más de 20 las actuaciones que encontramos aquí. Destaca sobre todo el lenguaje no sexista, que es tal vez lo más obvio, ¿no? Cómo hablamos. Porque decir nosotras, si somos mayoritariamente chicas, no cuesta tanto como cambiar el chip y ver qué es lo que vamos a estudiar. Yo creo que son niveles distintos y tal vez el lenguaje es como lo que está más en la esfera más fácil de cambiar. Las dimensiones en las que se pueden agrupar las actuaciones concretas de docentes son sobre todo lenguaje y gestión de habla no sexista, introducción de la perspectiva histórica y saberes feminizados y la perspectiva ética y valórica. El profesorado activo y sensible a la perspectiva de género en el aula presenta perfiles distintos respecto a cómo enfrenta este reto. En concreto, hay profesores que son focalizados, equilibrados o sistémicos. Depende de si lo hacen más puntualmente, si lo hacen durante todo
todo el curso escolar y con los niveles de profundidad en que vayan incorporándolo. Y a la hora de referir obstáculos, el profesorado participante señala aspectos de falta de recursos, tiempo y aproximación sistémica como principales obstáculos. Este era así el trocito que les quería compartir. Y para terminar, que se me va, ay, no, a ver, no se quiere esconder traje una cita de la Rita Levi, que es una de mis científicas favoritas, no sé si la conocen, es premio Nobel de Medicina, tiene este libro maravilloso que se llama Elogio de la Imperfección, que se lo súper recomiendo, es autobiográfico, y ella dice que el problema no consiste únicamente en aprovechar una reserva enorme de energía intelectual, sino en devolver a las mujeres el sentido de dignidad, de ser pensante y responsable de sus actos. O sea, la idea básicamente tiene que ver con hacernos sentir las capacidades que sí tenemos, porque evidentemente no voy a decir yo que creo que no es necesario, pero sí que hay muchas mujeres que necesitan que les digamos que son capaces de hacer cosas, y esto sobre todo ahora que estamos en la semana de la niña científica, es que hay que reforzarlo, que las chicas sí que tienen un tremendo potencial para las ciencias y que los chicos también tienen un enorme potencial para los cuidados, que esto tampoco se nos debería olvidar, y que cuando hablamos de una educación no sexista tenemos que pensar en una educación que sea pues dual, ¿no? O sea, que también tanto incentive a chicas a estudiar carreras científicas como incentive a chicos a estudiar carreras que no son tradicionalmente asociadas al género masculino. Eso era lo que quería compartir. Muchas gracias.